Hola, hola, Dios te bendiga y bienvenidos. Este es el primer episodio de la librería 24/7 Podcast. Yo soy Belén Flores y estoy muy contenta de compartir con ustedes este tiempo como parte del equipo de la librería, conectar con ustedes como lectores en eso que tenemos en común, que nos apasiona, que es estudiar la palabra de Dios y no solo eso, ponerla por práctica. El tema a compartir es ¿qué es la oración? Es un tema que es conocido por muchos de nosotros, pero vamos a profundizar en esta oportunidad porque todos los días hay algo nuevo que aprender, de dónde proviene esta palabra y algunos pasajes bíblicos para recordar qué es la oración. Y en esta oportunidad me acompaña Victoria González, una invitada especial. Ella es intercesora, centinela del Señor. Bienvenida, Victoria. Hola Belén, saludos para todos los que nos escuchan y gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes mi experiencia acerca de este caminar con Dios. Y como vamos a hablar de la oración, ¿qué te parece si entregamos este tiempo? Oremos. Padre amado, entregamos este tiempo en tus manos para que tu espíritu sople de ti sobre cada uno de nosotros, trayendo la sabiduría y la revelación de tu palabra. Así que entregamos nuestra mente y nuestro corazón delante de ti, Padre. Te damos gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Iniciemos, Victoria, con el concepto de qué es orar. ¿De dónde proviene esta palabra? La Real Academia Española refiere que la palabra orar proviene del latín orare, hablar, pedir, rogar. Es dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada, frecuentemente para hacerle una súplica. De forma personal, ¿cómo tú puedes definir la oración, Victoria? Sí, la oración es eso, conversar, es una conversación personal entre tu creador y tú, donde tú manifiestas, donde tú recibes también una respuesta, donde tú vas confiada a alguien que te está escuchando, que está presente, que nunca está ocupado, donde tú le manifiestas tu alegría, tu tristeza, tu preocupación, y eso nos llena nuestro espíritu cuando sabemos que alguien está dispuesto a escuchar tu necesidad y traer respuesta. Para mí es una necesidad en mi vida diaria. Yo lo practico constantemente a cada momento porque forma parte de mi vida esa oración. Comparto lo mismo que estás diciendo. Para mí también es una necesidad orar y lo puedo ejemplificar como un cordón umbilical. La oración es un cordón umbilical para mí que conecta a la madre con el ser humano en formación, que es vital para su desarrollo, para crecer, para vivir. Así es la oración de necesaria. Si no hay cordón umbilical, no hay vida. Y de igual manera, si no hay oración, tampoco lo hay. Entonces podemos ver que la oración a nivel mundial en las diferentes culturas hay oración. Hay oración en la India, hay oración con nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos musulmanes. Mira qué interesante cómo oran los musulmanes. Sabes que los musulmanes oran 5 veces al día y donde quiera que se encuentren y es la hora de orar, ellos inician su autoanálisis, su reflexión, sus plegarias. Y mira la posición que ellos adoptan, rostro en tierra. ¿Alguna vez has practicado esta postura? Sí, claro, en mi vida de oración yo la practico porque cuando yo estoy rostro en tierra, yo me despojo de toda altivez. Estoy en contacto con el Creador y puedo manifestar humillada, como dice la palabra, con un corazón contrito y humillado, es a los pies de nuestro Creador. Y eso me trae un dicho que dice así: el hombre nunca fue más grande que cuando está de rodillas. Wow, es tremenda esta palabra y es verdad, todo lo debemos practicar o en algún momento a través del crecer en la oración vamos adoptando esta posición. Y algunos refieren que es una postura muy terapéutica para tu cuerpo y físicamente tu mente y tu corazón están más cerca de la tierra, y como nosotros somos hechos del polvo de la tierra y estamos más cerca de la creación, y la creación apunta a su creador. Y aquí también vemos una última imagen que vemos en la actualidad también los jóvenes cómo oran en mutuo acuerdo, y el símbolo físico es que están unidos de manos. Vemos que todos tienen en común que hay reverencia. Ellos generalmente cierran sus ojos y hay una postura cuando se van a dirigir a su divinidad. Así que vamos a continuar profundizando en qué es la oración.
consultamos esta palabra oración a la concordancia Strong exhaustiva. Vamos a recordar un poco qué es una concordancia. Como librería, muchos hermanos solicitan Biblias con concordancia. La concordancia es una herramienta útil para fácilmente ubicar los versos claves que están relacionados con las palabras bíblicas. En este caso, la concordancia Strong es exhaustiva porque no solo te da los versos clave, sino te da todos los versículos y el significado de las palabras bíblicas en su idioma original, tanto en griego como en hebreo. Y para cada palabra le asigna un número para que tú fácilmente puedas ubicarla. Trajimos 3 palabras en esta oportunidad para profundizar en qué es la oración, de acuerdo a su origen. Ella proviene de tefilá, en el Strong 8605, y tiene estas 4 letras en hebreo. Recordemos que hebreo se escribe de derecha a izquierda. ¿Y qué es lo que significa tefilá? Significa intercesión, súplica, himno, oración, orar y ruego. Esta palabra tefilá tiene una raíz en el Strong 6419 con estas 3 letras y se pronuncia palal, que mira qué interesante. Aquí dentro de su significado de palal, que es orar, también está juzgar. O sea, a través de nuestra oración nosotros también establecemos juicio, interceder. Y tenemos una palabra en griego, 4336, así se escribe y se pronuncia proseuchomai, orar a Dios, es decir, suplicar, adorar. Vamos a profundizar entonces en las pictografías del hebreo para poder definir qué es la oración. Recordemos que la pictografía es eso que utilizaba el hombre primitivo o el hombre de la prehistoria para comunicarse a través de dibujos, porque no habían letras, no habían palabras, pero sí habían dibujos para comunicarse entre ellos. Y en base a eso nosotros podemos definir más profundamente qué es la oración. Tenemos tefilá, 4 letras, y su raíz es palal, con 3 letras. Peif, la letra peif, y la pictografía es este símbolo, que significa boca, hablar, palabra. Y tenemos que hay una lamet que se repite, 2 lamet, y esta es la pictografía. Es una vara, un aguijón, autoridad, control, avanzar. Es decir, que hay la boca, la palabra de tu boca tiene control, tiene poder para avanzar. Y fíjate que hay 2 varas porque esa autoridad te ha sido otorgada por el Todopoderoso. O también se puede definir que con la palabra de tu boca te puedes dirigir al que tiene la autoridad, porque tú también tienes autoridad para comunicarte con él. O sea que son las propias palabras que tienen el poder de juzgar. ¿Qué opinas de esto? Sí, de la palabra establece que la palabra en tu boca tiene el poder de bendecir o de maldecir, o sea, de muerte o de vida. Escogemos siempre la palabra de vida, pero tenemos que conocerla. De repente esos términos para algunos serán nuevos, pero que forman parte de la oración. Y ahora la palabra tefilá tiene unas 2 letras nuevas. Una taf al inicio, que es una crucecita, que es una marca, una señal de pacto. ¿Cuál es nuestra señal de pacto? La sangre de nuestro amado Jesús, de nuestro amado Yeshua en hebreo. Que está vigente. Estamos bajo el pacto de Yeshua. Tenemos entonces la Peif, la Lame, que tienen estas en común, y de último tiene una Hei, que es una personita con las manos abiertas que dice, mira, he aquí. Entonces, ¿cómo podemos definir esto? Que las personas que están bajo pacto, que comparten una señal que tienen en común con la palabra de su boca, se dirigen al que tiene la autoridad para comunicarse, para decir, aquí estoy, quiero conectarme contigo. Y en la definición es introspección y autoanálisis en presencia del amo del universo, la fuente de la existencia. Y la tefilá, ¿qué es lo que busca? Aparte de autoanalizarte, introspección, busca que tú estés en armonía con la voluntad divina, es estar alineado a tus deseos con los deseos de Dios. Y eso es tefilá. ¿Has hecho alguna vez tefilá? Sí, todos los días yo hago tefilá porque yo medito en la palabra y me hago esa introspección de adentro hacia afuera, que todos tenemos que hacerlo, practicarlo. Si no lo conocemos, pues precisamente estamos acá para aprender y compartir de las enseñanzas que Dios nos ha dado, esas herramientas para continuar. Y quisimos hacer un recorrido porque por la letra Lamed, la vara, la autoridad. A nivel de la historia, también vemos que hay una vara y representa autoridad y poder.
El pueblo de Israel, nuestros patriarcas, se caracterizaban por ser pastor de ovejas. Y un pastor tiene una vara. ¿Para qué se utiliza una vara? La vara se utiliza para defender a las ovejas de los depredadores, para traerlos con su cayado cuando la oveja está lejos del rebaño, para tener apoyo cuando sube el pastor por la montaña, para tener más seguridad. O sea que es una herramienta de defensa, una herramienta que nos ayuda en nuestros quehaceres diarios. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, Salmo 23. También vemos en la época de los faraones también su símbolo de poder y autoridad, un cetro. Y también tenían un látigo para castigar. La monarquía también tiene un cetro de justicia. Ellos han sido escogidos por Dios en la tierra para hacer justicia. ¿Y cuál es su símbolo? Una vara. Y hoy en día en la actualidad tenemos a Hollywood que nos ha enseñado las varitas mágicas y nos ha entretenido y nos ha ocupado en otras cosas y no en lo que realmente tenemos que hacer, que es orar, que es conectarnos con el Creador. Tenemos muchas varitas mágicas. ¿Cuáles conoces tú? La de Merlín, la de Harry Potter, el hada madrina. Tenemos también entonces la de Peter Pan, Tinkerbell. Y hoy en la actualidad se siguen usando las varas. ¿Qué ejemplo puedes decir de varas en la actualidad? Bueno, los montañistas, los alpinistas, ellos utilizan una vara como soporte para subir esas partes más escabrosas de la montaña. Se utiliza también en lo personal, que subo montañas, yo la utilizo para apoyarme cuando subo, cuando bajo y también para defenderme de las serpientes porque estoy en su hábitat y eso me ayuda, es mi arma de defensa y de apoyo. De igual manera, los adultos mayores de tercera edad o aquel que tiene una discapacidad utiliza un bastón como apoyo, como defensa y vemos que el bastón o las varas se utilizan hoy en día y nosotros tenemos, aunque es un símbolo espiritual, físico también es espiritual, nuestra vara es la oración, que hay poder. ¿No? Y también es muy común que nos pregunten la vara de corrección, esa varita para corregirnos, dice la palabra que nos corrige, porque nos amas, nos corrige. Y hoy en día nos solicitan también esa varita para corregir a nuestros hijos, que algunas lo hacemos, aquellos que tienen conocimiento, otros no, pero que nos habla de la vara. La vara es autoridad. Uh-huh. Aquí tenemos también entonces la palabra proseuchomai, que es en griego y es una palabra compuesta, tiene un prefijo pros que significa hacia, intercambiar, uxomai que es desear, orar. Propiamente es intercambiar deseos. Orar literalmente es interactuar con el Señor para intercambiar los deseos, es decir, tus ideas humanas por sus deseos. Es decir, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Eso significa proseuchomai. Qué bonito. Así vamos entendiendo qué es la oración. Ahora vamos a hacer un recorrido por los pasajes bíblicos de tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Siempre ha habido oración. Y tenemos el primer ejemplo en el libro de Génesis con Abraham, nuestro patriarca o padre de la fe. En capítulo 20, verso 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Qué estaba pasando aquí? Acá estaba pasando Abraham, imagínate, el padre de la fe, ese hombre conectado con Dios, conversando constantemente. Él llegó a un lugar y era forastero. Cuando llegó con su esposa, el rey de ese lugar apartó a Sara aparte para hacerla su esposa. Pero en la noche, este rey llamado Abimelech tuvo un sueño donde Dios le revela que devuelva a esa mujer porque él tiene esposa y que no fuera a cometer adulterio porque eso traía maldición. Él en la mañana, al despertar, inmediatamente entregó a Sara a su esposo y le pidió que orara para que quitara esa maldición, porque este rey tenía y conocía y tenía temor de Dios. Abraham oró y efectivamente la maldición fue quitada en ese momento. Otro ejemplo tenemos en el libro de Génesis, también más adelante en el capítulo 28, verso 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en el cielo, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Este personaje nada menos que Jacob, el hijo de Isaac, lo habían mandado a Harán a buscar esposa. En el camino, él se cansó, tuvo sueño y se acostó.
y tuvo un sueño que vio ángeles que subían y bajaban. Es lo mismo cuando usted y yo oramos, subimos esos peldaños, subimos a la presencia del Padre a buscar esa respuesta, porque es una manifestación corporal y Dios nos habla de mucha manera. En este caso lo está haciendo a través de ¿qué? De un sueño. Y vemos también que la oración no termina cuando duermes. Él estaba conectado con Dios a través de los sueños, se conectó y vio una escalera que puede ser una metáfora de que él está orando, él está conectado con Dios y puede ascender y descender por esa misma escalera al trono. ¿Para qué? Para pedirle las súplicas, para interceder, para cualquier petición que tú tengas. Para cambiar cualquier circunstancia que estés pasando en ese momento. Por eso debemos tomar la historia como esos ejemplos que nos van a ayudar a nosotros en nuestra práctica diaria. De igual manera es frecuente en el Antiguo Testamento la oración intercesora. Aquí tenemos Moisés, intercesor por excelencia, que él ora por el pueblo. En el libro de Números, capítulo 21, verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: he pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quites de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué estaba pasando acá? El pueblo estaba en el desierto, había murmurado, pero ellos reconocían que habían pecado y se acercan a Moisés para que ore por ellos, porque se había desatado una mortandad de serpientes. Nuestro Dios le había hablado a Moisés que colocara en su cayado una imagen de una serpiente de bronce, y cuando estas personas fueran mordidas, miraran a esa serpiente para ser sanados. Ajá. Entonces tenemos que, ¿cuáles son las serpientes de hoy en día? Bueno, las serpientes de hoy en día tenemos la pandemia, tenemos un fallecimiento de un familiar, el encierro, ese ataque que ha sido directamente a nuestra familia, en esa división, nos han encerrado, tenemos este tiempo de poder nosotros ponernos en la brecha y orar por esas necesidades que ha aumentado. Mira, ha aumentado el suicidio, el asesinato, el aborto, el bullying, la xenofobia, las guerras, las armas. Hay tantas cosas por orar en este tiempo que ya no son serpientes, son circunstancias cotidianas que nos rodean y que tenemos que pararnos en la brecha a orar y a interceder, porque estamos siendo despertados, estamos siendo llamados para este tiempo, para ser esos Moisés, para ser esos Abraham, para ser esos Danieles, para ser tanto que la palabra nos habla y que tenemos que conocerlos y colocarlos en práctica. Y es interesante este verso porque el pueblo reconoció que había pecado. Hizo tefilá, se autoexaminó que lo que estaba pasando era porque ellos habían desobedecido y habían caído en la murmuración y estaban pasando lo que estaban pasando por desobedecer. Pero es importante que ellos reconocen que se equivocaron, y al reconocer que se equivocaron, al pedir perdón, el Señor o la oración tiene poder, porque es muy común: ora por mí, hermanita, ora por mí, ore pastor, ore por mí, hermano, ore por mí. Todo el mundo pide oración, y entonces a veces las oraciones no son efectivas, y es por esto, porque realmente no nos estamos autoanalizando y viendo si lo que estamos haciendo está bien o no está bien o no está acorde a la palabra, ¿cierto? Sí, y es importante que tú tomes esa circunstancia que estás pasando, que estamos viviendo, nosotros clamar, porque ¿quién más que nosotros conoce lo que estamos pasando? Sea un juicio, una enfermedad, una escasez, tantas cosas y tanta necesidad que tenemos en nuestros hogares, que somos nosotros los llamados a orar. E inclusive nosotros cuando paseamos por la iglesia, cuando estamos en la iglesia, en esos servicios de oración, son muy pocas las personas que realmente van a orar. Y algo que ha hecho la pandemia, que puedo compartir con ustedes, es que Dios nos tuvo que encerrar para que cada uno de nosotros en nuestra casa, con nuestra familia, colocáramos ese altar de oración, porque no podíamos salir ni a comprar ni a hacer absolutamente nada. ¿Qué hicimos en ese tiempo?
tiempo, o por lo menos, ¿qué hice yo? Orar, interceder, darle gracias a Dios por ese tiempo de encierro que yo pude meditar, hice tefilá de mí, de mi casa, lo que estaba pasando adentro, y ver que sí, realmente todos tenemos esa necesidad, y dejar de ser individualistas, que nos duela la misma situación que estamos viviendo y que se aproximan otros eventos también como estos, y que nosotros, como esos oradores, como esos intercesores, es nuestra responsabilidad, porque fíjese que las congregaciones y las iglesias fueron cerradas, ni siquiera nos podíamos reunir, pero lo bueno de todo esto es que el creador de nosotros estaba presente. Él no necesita wifi, no necesita un sitio, sino que Él permanece con nosotros, porque nosotros somos esa casa de oración, tú y yo somos esa casa, y Él está presente en cada oración y cada cosa que tú haces. ¿Qué opinas tú de eso? Definitivamente la pandemia y nos cambió a todos y hizo que hiciéramos tefilá, que nos autoanalizáramos de por qué estaba pasando, y todos en algún momento elevamos una plegaria, una oración, una súplica a Dios, y ahora estamos más conectados con el Señor porque no salimos igual. Yo personalmente no salí igual porque me acercó más a Dios, y a pesar de que no fue fácil, fue difícil, muchas personas han muerto y las personas que enfermaron se la vieron difícil, pero desarrollaron la fe, desarrollaron de una u otra manera, buscaron a Dios, y eso nos enseñó y nos despertó a que hay que constantemente orar y conectarnos con Dios. Y otro ejemplo que tenemos aquí, que Moisés también no solo ora por el pueblo de Israel, sino también ora por Aarón, que es su hermano, en Deuteronomio capítulo 9 verso 20. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. ¿Por qué iba a ser destruido Aarón? Iba a ser destruido porque en ese momento Moisés se encontraba en la montaña con el Padre, escribiendo. El Padre estaba escribiendo con su dedo esos mandamientos para el pueblo, esa ley, esas ordenanzas. Cuando ellos están en eso, Dios le dice a Moisés: mira, el pueblo que tú sacaste está haciendo idolatría. Inmediatamente Moisés corre con sus tablas, y al llegar ahí, en ese lugar, ve efectivamente que han hecho un becerro de oro. Aarón, que había quedado a cargo del pueblo, el mismo pueblo lo presionó que le hiciera un dios, porque recordemos que acababan de salir de Egipto y ellos estaban acostumbrados a adorar esa imagen, y fue aquí donde se hizo un juicio. Ahí es cuando vemos la palabra palar, que hizo un juicio, porque todos aquellos que participaron de este evento fueron muertos, pero Aarón se arrepintió, y a través de la oración de Moisés, Dios tuvo misericordia con Aarón y aquellos que no se contaminaron. O sea que debemos tener en cuenta a qué dioses estamos adorando en nuestra vida, porque es muy fácil quitar nuestros ojos de nuestro Padre. Entonces todo aquello que le quite la mirada a Dios se convierte en un ídolo. ¿Y qué es un ídolo? Cualquier cosa, puede ser tu hijo, tu familia, tu trabajo, cualquier circunstancia que hay. En este momento no tenemos, por ejemplo, el becerro de oro, pero tenemos emociones, circunstancias que nos llevan a convertirnos en idolatras. Así mismo, también es importante recordar que, imagínate, Aarón era el hermano de Moisés, intercesor por excelencia, y él había entrado en juicio, él había desobedecido, iba a morir. O sea que nosotros tenemos también que preocuparnos e interceder por nuestra familia. Estamos llamados nosotros a orar por nuestra familia, por nuestros padres, nuestras madres, por nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos. Somos nosotros los que debemos orar. Y a través de la oración nosotros cambiamos la sentencia. Recuerde que al juzgar hay una sentencia. Esta sentencia con la oración es a favor. ¿A favor de quién? De los nuestros. El juicio no es malo, siempre va a ser bueno, pero tenemos nosotros que reflexionar, pedir perdón, arrepentirnos y no volver a hacer lo mismo. Y es la única manera de que Dios cambie la sentencia, porque la paga del pecado es muerte. Entonces si hay tribulación, si hay dificultad, tenemos que analizar bien si lo que estamos haciendo, viviendo, va de acuerdo a la palabra. De igual manera, continuamos paseándonos por los pasajes. Tenemos aquí el profeta Samuel también, continuamente intercede por Israel. En 1 Samuel capítulo 12 verso 23: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Aquí Samuel está haciendo tefilá. Constantemente él está
está analizándose de no dejar de orar, porque considera un pecado no orar por el pueblo. De igual manera nosotros, está bien, oramos por nuestra familia, oramos por nosotros mismos, pero también debemos orar por el pueblo del Señor, por la viña del Señor, porque muchas la mies y pocos los obreros, y el Señor necesita que todo el pueblo reflexione y vuelva a la obediencia, que es la única manera de ingresar a la bendición. No, también tenemos que orar por nuestros gobernantes. En este caso, Samuel estaba siendo convocado por el pueblo porque estaban pidiendo un rey. ¿Cuántos gobernantes en las naciones de la tierra tienen el pueblo oprimido? Nosotros somos testigos y lo hablamos con propiedad porque lo hemos vivido. Y eso nos ha desarrollado ese amor por la oración, esa súplica, esa reverencia de buscarlo con todo el corazón en nuestras vidas. Y nos hemos dado cuenta que no solamente para nosotros, sino para todo el planeta, porque todo el planeta está siendo juzgado. Las naciones de las tierras están siendo juzgadas a su tiempo y lo vimos en esta pandemia, porque esto nos afectó a todos, no fue alguno, a todos. El juicio viene para quién, para todos, pero reconocimos que a través de la oración sí tenemos esa herramienta de cambiar esa sentencia y ese poder lo tienes tú y lo tengo yo. Qué bueno poder tener esa herramienta o que podamos ser conscientes de poder orar con propiedad y realmente humillarnos como lo hacía Samuel, y aparte de eso enseñar. Qué importante es enseñar. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos a leer, los conducimos por el camino cuando se caen, y aquí estamos compartiendo, aprendiendo de la enseñanza de la palabra. Ciertamente la pandemia fue un llamado para despertar y era juicio, porque hubo juicio a la tierra, pero el juicio inicia por nosotros mismos, autoanalizarnos, porque todo el mundo piensa, yo soy bueno, yo no peco, yo no hago nada. ¿Usted está seguro que usted no hace nada? ¿Usted se ha analizado? Porque la palabra dice que no hay ni uno bueno, solo Dios. Entonces todos los días, hermano, debemos autoanalizarnos si lo que estamos haciendo está alineado con la palabra del Señor. No, y algo importante que me trae ahorita a cotación y que me da risa, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos que el que está preso detrás de unos barrotes es porque cometió un delito, pero nosotros fuimos presos en nuestra propia casa, nos encerraron y no tuvimos que estar en una prisión, estuvimos presos en nuestra casa para estar conectados, para reflexionar, para aprender y para compartir y enriquecer y cambiar nuestra manera de pensar. O sea, Dios utilizó todo esto para encender el altar de la oración en los hogares, en las casas. Personalmente trató con cada uno. Efectivamente. En el Salmo 106, verso 30 al 31, entonces se levantó Finés e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. ¿Qué pasaba aquí? El pueblo de Israel participó de los sacrificios a Baal, comieron de los muertos, y se desarrolló mortandad. Y entonces, ¿qué? Se levantó, cuando hay muerte, cuando hay dificultad, tribulación, se levantó Finés y detuvo la plaga, y eso fue contado por justicia. De igual manera, hoy en día no hay quien se levante a la brecha, y de eso se trata, de que necesitamos levantarnos y despertar para orar, para hacer justicia con nuestra boca, primeramente a nosotros y a nuestro alrededor, pedir perdón para que el Señor mueva su mano a favor de cada uno de nosotros. No, y es importante saber que estamos siendo entrenados, tú y yo estamos siendo entrenados en este momento a orar, porque efectivamente hay un ejército que está orando, pero se necesita más oración porque vemos cada día más pecado, más sentencia, más muerte. Eso es un indicador de que algo está sucediendo y no tenemos que ser científicos. Prendemos la radio o tú prendes tu teléfono y ahí te salen todas las noticias y nos tienen que llamar, nos tienen que preocupar, porque nosotros estamos regados por toda la tierra, pero somos uno, en la oración somos uno y podemos tener esa leña, ese altar, ese fuego prendido a favor de nuestros hijos, de nuestros hermanos, que hoy en día están regados por toda la tierra, y que tú y yo somos parte de esta comisión. Asimismo, a medida que vamos orando, creando esa conexión con el Eterno, somos más sensibles a lo que está pasando a nuestro alrededor, y eso nos hace mover a orar, porque no hay quien ore.
no hay quien ore, pero Dios está atento a la oración, a ver si hay alguien que ora. Y de eso, si Dios está atento, nosotros estamos aquí ya activándonos y despertándonos para desarrollar eso, porque hay muchos motivos de oración, hay muchas peticiones todos los días, hermano. Si usted tiene un problema, una dificultad, está para que tú desarrolles la fe, para que tú lo pongas en práctica y lo desarrolles a través de la oración. Por eso nuestro Dios nos ha colocado en este campo de batalla para desarrollar la fe. La fe donde se desarrolla en el campo, en las circunstancias que estamos siendo nosotros llamados en este momento a ser parte de este ejército, y es responsabilidad nuestra. Ya lo vimos con Samuel, que no orar era un pecado. Por eso nosotros tenemos que levantarnos, ayudar al que está caído, al levantado a través de una oración que trasciende. ¿A qué nivel, hermano? Al cielo. Bajemos el cielo a la tierra. Dios nos ha dado este día, en esta enseñanza, ese poder para que lo hagamos. De repente usted no lo sabe, pero aquí estamos aprendiendo, vamos a avanzar, vamos a seguir cambiando esa sentencia a favor de que queremos ver la gloria derramada en nuestra vida y en nuestras naciones. Qué poderoso esa palabra. Asimismo, hemos visto que ha habido oración en el Antiguo Testamento o Viejo Pacto. Abraham, Jacob, Samuel, Moisés, y tenemos también a Finés y muchos otros más ejemplos. Ahora vamos a repasar el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, cuando Yeshua enseña la parábola de la viuda y el juez injusto. Mira qué interesante cómo él utiliza el juez injusto y una viuda para enseñarnos acerca de la oración. Y también le refirió Jesús en una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre. Vamos a continuar. ¿Qué dice esta parábola? Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd, ¿qué dijo el juez injusto? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Interesante esta última pregunta. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que está hablando de una viuda, de una mujer que la circunstancia por la que estaba pasando tenía una situación grave y venía constantemente a un juez que era injusto, no temía ni a Dios ni al hombre, que es lo mismo que pasa en la actualidad. Hay tanta maldad, hay tantos jueces injustos que la maldad ha aumentado de tal manera que es a través de esa oración, de esa constancia sin desmayar. Esta mujer cada día acudía a ese juez injusto para que le hiciera justicia. Y era tal la insistencia que el juez injusto decidió hacerle justicia porque dijo: no vaya a ser que me colme la paciencia. Imagínense ustedes esta escena, ¿no? De esa mujer, de esa perseverancia, y ver que este juez injusto fue movido a hacerle justicia a este mujer. No lo va a hacer más nuestro Creador, claro que Él lo va a hacer, porque Él está siempre atento a tu oración, a tu problema, a traernos esa justicia, a darnos ese veredicto correcto, ese veredicto que es justo. Y aparte de eso nos dice que sí vamos a tener fe. ¿Qué es la fe? La fe es... La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo oímos y sabemos que tenemos fe? Porque obedecemos la palabra. En eso damos testimonio de que tenemos fe, porque obedecemos al Señor. Y ese es un requisito importante para orar. ¿Habrá fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Habrá obediencia a la palabra de Dios? Entonces es un llamado de reflexión, y esta parábola también nos enseña que hay una necesidad. Y aquí Jesús nos está enseñando que hay una necesidad para ese tiempo de orar siempre y no desmayar. A veces oramos una vez y no oramos más nunca, pero aquí es una necesidad de orar siempre y no desmayar. Y aquí nuevamente vuelve y lo repite: ¿acaso Dios no hará justicia
justicia a sus escogidos, claman de día y de noche. O sea, la oración no termina durante las 24 horas al día, sino que es algo continuo. Y no se trata de ser fastidioso, repetir lo mismo todo el tiempo, sino que todo el tiempo, cada rato, tanto de día como de noche, estemos haciendo tefilá, autoanalizándonos y reflexionando si lo que estamos haciendo, si nuestra voluntad es la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos la voluntad de Dios, Victoria? A través de la palabra, a través de la escritura, del estudiar. Y él dice sí, que cuando él venga hallará fe en la tierra. O sea, que nos está poniendo un panorama que hoy nos dicen que Dios no existe, que por qué si Dios existe hay tantas guerras. Hay mucha gente que se ha desanimado. Y nos toca a nosotros levantar ese cerco de oración para todas las familias, porque aquí Él lo dice, y no solamente es nuestra fe, la fe puesta en Él, en el autor y consumador de la vida, de la fuente, porque eres la fuente de todo conocimiento, de todo poder, de toda fe, donde Él está presente. Nosotros tenemos que cultivar todos los días esta tierra. Nosotros somos esa casa, esa tierra donde Él nos riega con su agua para poder soportar lo que viene de camino, lo que lo establece Mateo 24, porque estamos siendo testigos de este evento al cual estamos siendo convocados todos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ir concluyendo este tema? ¿Qué es la oración con todo esto que hemos aquí compartido, Victoria? Es hablar con Dios, es permanecer conectados con un espíritu contrito o humillado. Todos los días tenemos que ejercitar esa oración constante y no desmayar. Asimismo, de forma personal, esa conexión con el Eterno o con Dios es determinar si mi voluntad está alineada a la de Él y constantemente analizarme a través de la palabra, que Dios está allí y eso no termina 24 horas. Eso es la oración, comunicarme con Él, conectarme con Él y alinearme, estar en armonía con el Creador. ¿Y cuándo debemos orar? En todo tiempo. Y si es en todo tiempo, automáticamente es en todo lugar. Así. ¿Dónde? Pero también en el Nuevo Testamento Jesús nos enseña que cerrada la puerta es importante, porque muchas veces queremos aparentar y es algo personal, pero también puede ser colectivo. ¿Cómo debemos orar? Con un corazón contrito y humillado. Esa es la instrucción. Y ante todo, como hemos visto, reverencia. Que tú le pidas a Dios en tu corazón, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Todos los días, como habíamos comentado, hay algo que aprender. Y siempre Dios nos enseña algo nuevo de la oración. A través de que vamos profundizando, Él te va enseñando más entendimiento, más conocimiento acerca de tener una relación con Dios. Entonces hay que pedirle al Señor cómo debo orar, cómo orar. Y personalmente yo oraba a través de mis palabras, pero cuando empecé a orar la palabra de Dios, llevarla a mi boca, la oración, no salía igual, no terminaba como iniciaba, no era igual, porque la oración, sobre todo cuando oras la palabra de Dios, va hacia de adentro hacia afuera. Primero te cambia a ti a través de la palabra, que es la que tiene el poder, y luego va cambiando tu entorno, tu alrededor. Y entonces es importante el cómo hacerlo con la palabra de Dios, con reverencia, con un corazón contrito y humillado, y sobre todo con el deseo de querer orar, y Él te va a llevar. Y saber que tenemos un maestro que siempre está presente, que Él es el que nos enseña a través de la escritura, nos dejó mandamientos, nos dejó instrucciones, pero que tenemos que estudiar. Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Escuchamos su voz y le obedecemos a través de la escritura. Asimismo, podemos concluir con este último verso en Romanos 13, verso 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo
está cerca, mucho más que cuando a lo mejor escuchamos hablar o comenzamos este caminar con Dios, pero tenemos que reconocer los tiempos y lo reconocemos porque la tierra gime, gime por la manifestación de los hijos, que somos tú y yo. Hay guerra, hay hambre, hay peste. Reconocemos todo esto que está pasando porque estamos viéndolo a través de los medios de comunicación. Somos los testigos, somos los llamados, somos los convocamos, somos los que están despertando a colocarnos en la brecha, en tu casa, donde quiera que te encuentres. Tú eres parte de este equipo, de este movimiento tan grande sobre todas las naciones de la tierra. Asimismo, gracias por acompañarnos en este tiempo, por haber profundizado de dónde proviene la palabra oración. Hay mucho más información, hay mucho más conocimiento. Recuerde que lo que sabemos es un granito de arena y lo que ignoramos es un océano. Y les recordamos que Librería 24/7 es un espacio patrocinado por Librería Cristiana 24/7 en Colombia y Librería Sion en Venezuela, que han hecho posible esta plataforma. Los invitamos a seguirnos en las plataformas de podcast, a suscribirse en el canal de YouTube y pueden conseguir esta información disponible en la página, en el blog de la página www.libreria247.com, donde esta información va a estar disponible para ustedes, para que puedan compartir. Puedes dejarnos tus comentarios, tus preguntas, tus dudas o alguna petición de oración que quieras compartir. De eso se trata, de que podamos interactuar unos con otros. Y puedes seguirnos en nuestras redes sociales, que abajo vamos a dejarte el link para que nos puedas seguir y para que podamos estar más cerca en comunidad estudiando lo que nos apasiona. Y gracias por acompañarnos, Victoria. Y bueno, esto es una puerta abierta donde todos están invitados. Para el próximo episodio es la oración. Colocar en práctica todo lo que hemos aprendido para ejercitarnos, para tener ese resultado, para cambiar esa sentencia. Todos están invitados, son bienvenidos. Déjanos tu comentario, tu necesidad de oración. Estamos para apoyarnos. ¿Quién se une a este ejército? Danos un like. Síguenos. Los bendigo a todos y los espero en el próximo evento, que es la oración. Hasta una próxima transmisión. Shalom, shalom.